estamos con nuestro compañero Pablo Soto y con una noticia de último minuto que tiene que ver con el caso de George Floyd, que recordemos fue asesinado por un policía, por Derek Chauvin. ¿Qué es lo que pasa a esta hora, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. Así es, terminó hace pocos minutos la lectura de la sentencia en contra de Derek Chauvin y finalmente el juez declaró que lo había declarado culpable en abril pasado, lo sentenció a 22,5 años de cárcel, es decir, 22 años y medio de cárcel para este policía acusado por el asesinato de George Floyd y que, recordemos, desató todas las manifestaciones Black Lives Matter y que incluso se ha manifestado durante esta jornada en las afueras de los tribunales para dar apoyo a la familia. Fue una audiencia bastante emotiva porque fueron los familiares de George Floyd quienes conversaron, quienes entregaron su testimonio, incluso su hija. Ella, a través de un video, declaró qué significado finalmente para ella todos estos meses sin su padre. Por lo tanto, él también fue quien habló. Derek Chauvin entregó pocas palabras, entregó su pésame, algo que no había realizado a pesar de que había hablado, pero él esta vez entregó su pésame a los familiares de George Floyd. Dice que comprende el dolor que pueden sentir ellos, pero finalmente el juez no toma en cuenta esta declaración porque recordemos que la audiencia era solamente para leer la sentencia, que era finalmente lo que iba a pasar con él, pero él ya había sido declarado culpable. En este caso, Claudia, lo que él dice no es considerado por el juez y por lo tanto el juez dice que él, al no mostrar ningún tipo de arrepentimiento y haber hecho uso de la fuerza desmedida en este caso y finalmente a través de un puesto superior al que tenía George Floyd en ese momento, es declarado culpable. Bueno, claro, hay agravantes, ¿no? Dicen que abusó de su posición de confianza y autoridad y que lo habría tratado con especial crueldad frente a menores y que cometió el crimen como grupo con la participación activa de al menos otros 3 uniformados. Ahora tú hablabas de las condolencias, que a mí me llama la atención la segunda parte, porque dice primero, quiero dar mis condolencias a la familia Floyd, y luego dice, habrá más información en el futuro que será de interés y espero que las cosas les den algo de tranquilidad. ¿A qué se refiere? Probablemente algo del caso que eventualmente lo exculparía. La verdad es que ahí no sabemos porque además, como tú dices, esto no se está considerando. Lo que sí es que efectivamente estuvo su familia como ha estado siempre, pero también muchas personas que se han congregado durante todo el juicio, ¿no? Afuera del tribunal. Claro, fueron a las afueras del tribunal, estaban muy expectantes para saber qué era lo que iba a pasar finalmente con Derek Chauvin, quien, como recordarán, en abril pasado fue declarado culpable. En esa oportunidad también se congregó bastante gente que estaban muy expectantes en las afueras para saber finalmente qué iba a pasar con él. Como es la justicia de Estados Unidos, se demora un poco de entregar la sentencia final y finalmente conocemos que va a pasar 22 años y medio de cárcel. Nos queda la duda, como tú bien dices, Claudia, a qué se refería este ex policía con esas palabras, si va finalmente quizás a apelar o no a esta sentencia, pese a que anteriormente su defensa había dicho que no iban a apelar a lo que dijera el juez durante esta jornada. Pero sí estaban pidiendo un nuevo juicio en los últimos días y se lo denegaron claramente, así que ahora va a tener que enfrentar estos 22 años y medio en la cárcel. Así es. Bueno, vamos a continuar con otras informaciones, vamos a actualizar otra información también que está relacionada a Estados Unidos, porque durante las últimas horas, como hemos conocido, son 4 finalmente los muertos hasta el momento y 159 los desaparecidos en este último balance que entregaron las autoridades de este derrumbe del edificio en Miami. De los desaparecidos, 31 de ellos son latinoamericanos y entre ellos, quien subimos durante la jornada de ayer, se encuentra Claudio Bonifoy, de 85 años y que es tío de la expresidenta Michelle Bachelet. Durante toda la noche y toda esta jornada han continuado las tareas de búsqueda y de rescate, pese a las lluvias que han dificultado en algo estas tareas entre los escombros, para así poder saber si se encuentran o no posibles sobrevivientes, mientras que los médicos forenses también están trabajando para poder identificar a las víctimas fatales que dejó esta tragedia en Miami. Se identificó a la primera víctima de este derrumbe y es una mujer de 54 años, madre de una adolescente de 15, y que finalmente ella es de las personas que estaba heridas y fue trasladada
hasta un centro asistencial, falleciendo al llegar a este centro asistencial. Las autoridades locales y estatales están asistiendo actualmente a las víctimas y el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia. ¿Y para qué sirve esta declaración de emergencia? Bueno, puede desplegar toda la asistencia federal y coordinar todos los esfuerzos que se necesitan ante este tipo de desastres, como también entregar ayuda económica. Desde la Casa Blanca dijeron que el mandatario podría viajar a Miami a partir de la próxima semana para poder visitar la escena de este derrumbe. Aún no se detallan finalmente las posibles causas de este colapso, pero se manejan algunas teorías y ingenieros estructurales han comentado que todavía es muy prematuro llegar a una conclusión porque faltan datos sobre este edificio. Se está evaluando también, como lo hemos mencionado durante esta jornada, si los trabajos que se estaban realizando en el techo y que contenían maquinaria pesada pudo haber tenido que ver o no con este derrumbe. El suelo también, que dicen que habían humedales en el sector que se habrían cubierto con arena y sobre eso se habría construido este edificio, que se habría ido hundiendo de a poco hasta ceder esta parte de la estructura. Obviamente que estas son hipótesis, ¿no?, que se barajan de acuerdo a los expertos conocedores del área, pero que se van a tener que comprobar en una investigación. Dicen que efectivamente estas investigaciones podrían generar cambios incluso en las normas de construcción en la zona de acá en adelante para evitar futuras tragedias también, la mantención de los edificios, verificar todo ese tipo de cosas, que es clave en este momento, trabajos incesantes por lo demás, porque todavía hay la esperanza de que se puedan encontrar sobrevivientes bajo los escombros, ¿no? Se trabaja de día, de noche también, con iluminación, guardando el mayor silencio posible para ver si se puede volver a escuchar algo, porque en la noche escuchaban, dicen los rescatistas, algunos golpes de personas que eventualmente estaban dando señales de que estaban atrapados para poder salir, ¿no? Es la esperanza que mantienen también, por supuesto, muchos familiares. Pascal Bonnefoy, por ejemplo, que recordemos su papá está desaparecido también. Él estaba junto a su pareja en ese edificio, el único chileno confirmado hasta ahora, que además es familiar de la expresidenta Michelle Bachelet, pero habían muchos argentinos, muchos paraguayos todavía también en ese lugar, y por eso también fluctúa tanto, ¿no?, el número de desaparecidos, porque algunas personas después aparecen contando que justo se habían ido del edificio, que estaban en otro sector, pero también hay familiares que han ido dando cuenta de que no han tenido contacto, ¿no?, con sus seres queridos, y eso se va sumando también a la cifra de desaparecidos. Claro, por eso el llamado que han realizado tanto las autoridades durante las últimas horas y desde el día de ayer a acercarse para conocer finalmente, porque ellos no tienen un catastro final de cuántas personas estaban en el edificio al momento del derrumbe, cuántas personas, como tú bien dices, pudieron haber salido y no se encontraban a las 2 de la madrugada en ese momento en el edificio, y por lo tanto y también vamos conociendo estas historias de la gente que justo en ese momento habían salido de esta estructura. Y los que tuvieron suerte, por ejemplo, este caso, este matrimonio argentino, que bueno, esta noticia obviamente genera mucho más revuelo en Argentina porque se trata de actores sumamente conocidos, súper mediáticos, que se estaban quedando en ese edificio, fueron mitad por trabajo, mitad por vacaciones. Dicen que ellos siempre se quedaban en la casa, que preferían comer en la casa. Justo ese día salieron a conocer un restaurante, llegaron a las 2 de la mañana en el estacionamiento, se bajan desde el estacionamiento del auto, quiero decir, escuchan un crujido, toman el ascensor que para en el piso 1 y se encuentran con esta polvareda. La gente gritaba, no sabían qué pasaba, ellos pensaban que quizá era un ataque, un tornado. Simplemente salen corriendo y ahí se dieron cuenta que el sector del estacionamiento donde ellos habían aparcado fue parte, ¿no?, de lo que se terminó derrumbando. Sobre el estacionamiento cayó todo el resto del edificio y se salvaron de milagro, básicamente. Así es, son varias las historias que hemos estado conociendo durante las últimas horas, que finalmente son parte del destino, que no era su momento, podríamos decir, y finalmente ellos se salvaron de este derrumbe que, claro, está conmocionando a Estados Unidos y que se está evaluando finalmente cuáles fueron las causas de esta situación. Sobre una de las hipótesis que tú mencionabas, que tenía que ver con los humedales, no quiero ser alarmista, Claudia, pero es una situación que podría afectar a Miami en los próximos años y dicen, por ejemplo, que el nivel del mar podría ir creciendo, algo que también podría incidir finalmente en la conclusión final sobre este derrumbe. Vamos a continuar con otra información que nos llega desde Alemania, porque al menos 3 personas han muerto y otras 6 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, tras ser atacadas por un individuo armado con un cuchillo en la ciudad alemana de Würzburgo.
La policía de la región de Baja Franconia ha confirmado el desarrollo de una importante operación policial en esta ciudad, donde algunas zonas debieron ser cerradas, al tiempo que ha llamado, por supuesto, a la población a evitar transitar por esa área. A través de Twitter, la información que el autor del ataque se informó que fue detenido y que no hay indicios de que tuviera cómplices en esta situación. Agregaron que no existe peligro aún, que no existe ahora peligro para la población, pero como podemos ver en las imágenes que fueron captadas por las personas que iban transitando por ese lugar, subidos a las redes sociales, se ve como él lucha cuerpo a cuerpo con sus atacantes y con las víctimas, y finalmente termina en esta tragedia con 3 personas fallecidas. No, increíble, justo ahí cuando captaron el momento de este hombre fuera de sí, ¿no? Tratando de atacarlos con el cuchillo en plena vía pública, plena luz del día, finalmente le disparan en la pierna y de esa manera pudo ser reducido y por supuesto llevado ahí a una comisaría para hacer también una investigación. ¿Quién es este sujeto? ¿Cuál es su perfil? Lo que sí se sabe es que él ahí andaba solo, ¿no? Sí. Que no estaba acompañado por otros sospechosos. No habían cómplices y tenemos que saber finalmente cuáles fueron las motivaciones de este ataque. Vamos a continuar porque Israel, con buenas noticias, no son buenas noticias pero son prudentes, ¿no? Son prudentes, lo hemos conversado anteriormente, sí. ¿No? Eso de permitir que la gente se saque la mascarilla en lugares cerrados, no, a nosotros, al menos en Chile, nos llama harto la atención. Sí, bastante la atención, pero finalmente Israel, a 10 días de haber instaurado esta nueva política, finalmente tiene que reimponer el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos cerrados debido a la variante Delta. Es un revés, por supuesto, para este país que ha llevado a cabo y que se ha destacado a nivel mundial como uno de los procesos de vacunación más exitosos, con 5,2 millones de personas vacunadas con ambas dosis de un total de 9 millones. Sin embargo, lamentablemente en los últimos días se ha visto un aumento en el número de casos asociados a la variante Delta, como les decía, y que lleva 4 días consecutivos con más de 100 nuevos contagios diarios desde el lunes. El nuevo primer ministro de Israel dijo que si 4 días diarios se superaban los 100 casos, se iba a tener que volver a reutilizar las mascarillas, y este jueves se registraron 227 nuevos casos, por lo tanto se tiene que volver a reimponer esta medida. Llamaron a no ser alarmistas, esta situación va a ser por ahora solamente en espacios cerrados, pero también en espacios abiertos que congreguen muchas personas. El jefe del equipo encargado de la respuesta frente a la pandemia comentó que este aumento probablemente se debe a los viajeros que están regresando al país con la variante Delta, pero aclararon que a pesar de este aumento de casos positivos, no ha habido un aumento en las hospitalizaciones o en el número de muertes. Por lo tanto, también llamaron a poner paños fríos, pero hay que ser precavidos y seguir utilizando las mascarillas. Sobre todo también, Claudia, en nuestro país, en donde llegó la variante Delta, hay que seguir cuidándose a pesar de que las vacunas estén avanzando las campañas de vacunación en todo el mundo. Sí, a no tomar decisiones apresuradas, ¿no? No solo en Israel, en Estados Unidos, que finalmente también, bueno, parte importante de Europa, que son países que se están viendo golpeados por esta variante y que también está ya en Chile. Y de hecho, bueno, a propósito de eso, bueno, tú ya lo viste, ¿no? Como la subsecretaria Paula Daza hizo un llamado a olvidarse de la mascarilla de género y utilizar la mascarilla quirúrgica o de 3 capas. Esto justamente frente a la variante Delta, que es más contagiosa. Sí, es mucho más contagiosa, por lo tanto hay que encender todas las alarmas, sobre todo porque también podría afectar mayormente a los jóvenes, así que como nosotros, Claudia. Como nosotros, que somos muy jóvenes. Muy jóvenes, así que hay que tener cuidado con esta nueva variante. Bueno, vamos a terminar, Claudia, con un nuevo escándalo que está afectando a Reino Unido, porque el ministro de Salud, Matt Hancock, tuvo que salir a pedir disculpas exactamente por no cumplir las normas sanitarias, que él es uno de los artífices de esta norma contra el coronavirus, después de que se revelaran imágenes en la prensa que aparece teniendo una aventura extramatrimonial con una de sus colaboradoras. Lo que dijo fue: he decepcionado a mucha gente y lo siento enormemente, lo dijo a través de un comunicado, y donde finalmente reconoció que no respetó las normativas sanitarias y pidió respeto también respecto a su vida privada. El ministro, como recordarán, ya había sido objeto de acusaciones por el manejo de la pandemia por parte del gobierno, y uno de quien tanto lo criticó fue Dominic Cummings, el ex asesor de Boris Johnson, que lo acusó de haber mentido varias veces, y dijo que debió haber sido despedido por inepto. A ver, cuando hablan de que no cumplió con la norma sanitaria, ¿a qué se debe?
se debe al acercamiento. Al beso. Al beso. Al beso en la boca. Claro, al beso. Porque claro, lo que pasa es que lo que está llamando la atención básicamente, más que el intercambio de fluidos, ¿no? Es que estaba con un amante, es como el cagüino, ¿no? Finalmente es el cagüín lo que enciende toda esta situación, pero la gente también empieza a decir, él tiene una aventura extramatrimonial, por lo tanto, si esa colaboradora llegara a tener el virus, él se lo va a contagiar a su esposa sin saberlo. Ella. ¿Por dónde? Además. O viceversa. ¿Dónde irá a dormir hoy día ese hombre? ¿Perdón? ¿Dónde irá a dormir hoy día ese hombre? ¿En el sofá o en la casa de un amigo? Claramente. O quizás en Downing Street, no lo saben. Ah, bueno. Porque le prestaron ropa. Fue precisamente el primer ministro Boris Johnson quien aceptó las disculpas finalmente que entregó su secretario de Salud y consideró que este tema ya estaba dado por cerrado. Muy bien, tuvimos de todo en tu informe internacional. Vamos a estar pendientes también, por supuesto, de tu participación en Mundo Plus, a ver si hay nuevas actualizaciones también respecto a lo que pasa en Miami. En Miami con la situación de Derek Chauvin. Exacto. Muchas gracias, Pablo, un gusto. Que esté muy bien, nos vemos.